Y bueno, en esta ocasión vamos a resolver o vamos a ver cómo se resolvía el ETS que se aplicó en la ESICIE el 16 de enero del 2023 de la materia de fundamentos de fenómenos de transporte. Sin más, vamos a ver cómo se realizaba este ETS. Y bueno, en principio, de entrada, eh, nos viene lo que es este tema de transferencia de momentum, que es un clásico, siempre en los ETS te viene transferencia de momentum. Y en este caso, pues, nos dan en este siguiente enunciado, ¿no? Que nos dice que por el interior de un tubo circular horizontal fluye un fluido desconocido, newtoniano, de manera laminar en régimen permanente a razón de 50 centímetros cúbicos por cada segundo. Dice que aplicaron el balance de cantidad de movimiento a un envolvente. Bueno, tienes que aplicar el balance a una envolvente apropiada, establecer condiciones de límite o frontera, esquemas necesarios y realizar el desarrollo con detalle. A partir de que ya hiciste eso, tienes que determinar el radio interno del tubo, la velocidad media del fluido dentro del tubo y considerar las propiedades que te dan a continuación, que es su densidad, su viscosidad y su diferencia de presión en los extremos del tubo. Y te dicen que también la longitud del tubo es de 14 metros. Este problema de transferencia de momentum valía 3.5 puntos. Y vamos a ver cómo se resolvía. Y bueno, para resolver este problema, pues se nos dieron a partir del texto los siguientes datos, ¿no? Que tenemos que el flujo volumétrico es de 50 centímetros cúbicos por cada segundo. Ya saben que eso se denota con la letra Q o con la letra G de gato. Da igual como tú lo pongas, pero expresa lo mismo, flujo volumétrico. También nos dieron la densidad, también nos dieron también lo que es el valor de la viscosidad, nos dieron la diferencia de presiones, cuál es ese valor numérico de esa diferencia de presiones, y también nos dicen cuánto es el largo del tubo. Como puedes ver y como obviamente te estás dando cuenta, aquí tenemos unidades pues mezcladas, ¿no? De chile, mole y pozole. Aquí tenemos centímetros, segundos, gramos, centímetros, centipoas, que no sé ni qué carajos es eso. Tenemos el newton, tenemos el metro, tenemos otro metro. Entonces, pues no hay concordancia, ¿no? Aquí es más difícil porque nos están dando unidades revueltas. Entonces, el primer paso, vamos a pelearnos con las unidades primero, antes de resolver todo el choro que ya sabemos de transferencia de momentum, todo este proceso. Entonces, vamos a iniciar homologando estas unidades. Yo lo que acostumbro a hacer es siempre homologar al sistema internacional, ya que el sistema internacional es algo con el cual, desde que empecé a estudiar ingeniería, me he acostumbrado. Entonces, yo manejo muchas unidades, o muchas cantidades en sistemas internacionales, el kilogramo, el segundo, el mol, el Kelvin, o sea, todo lo manejo, el metro, todo lo manejo en base a unidades internacionales. Entonces, como tengo más afinidad a ese sistema, entonces es el que voy a usar. Lo primero que vamos a hacer es analizar las unidades de eso que no sé ni qué carajos es, el centipoise. Entonces voy a analizarlo, voy a homologarlo al sistema internacional. De entrada, yo ya sé que cuando me dicen centi, ya en mi cabeza tiene que estar esto de decir, no, yo ya sé que un centi es un prefijo que equivale numéricamente a 1 por 10 a la menos 2. Entonces, de entrada lo que yo hice es, esta palabra centi es 10 a la menos 2. Perfecto, hasta ahí ya estoy bien. Pero ¿qué carajos es un poise? Ah, pues a eso vamos. ¿Cuál es la definición de un poise? Perfecto. A partir de la ley de viscosidad de Newton, obtenemos lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que el esfuerzo de corte es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidades. A partir de ahí voy a hacer un análisis solamente de unidades. No voy a meter números, no voy a meter nada, solamente voy a analizar unidades. En este caso, la viscosidad está en rojo porque es lo que voy a despejar. Entonces despejo la viscosidad en rojo. Lamentablemente en este caso no sé por qué mi viscosidad no está alineada con el signo igual, pero bueno. Imagina que sí está alineada con este signo igual y que todo eso que te voy a presentar ahorita te voy a explicar qué es lo que hicimos. Aquí tenemos, si yo esta diferencial de x la paso al otro lado multiplicando y esta diferencial de volumen, perdón, de velocidad, perdón,
esta diferencial de velocidad va a pasar del otro lado dividiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que me queda. Entonces, voy a analizar sus unidades. ¿Cuáles las unidades de tau? Pues yo sé que el esfuerzo de corte no es más que la fuerza ejercida sobre una superficie. ¿Cómo se mide en las unidades de fuerza? Pues en newton. Aquí está el newton. ¿Cómo se miden las unidades de una superficie o de un área en sistema internacional? Metros cuadrados. Perfecto. Ahora, ¿cómo mido el diferencial de x? O sea, si yo tuviera un valor de una diferencial de x, pues eso se mide en metros, porque son unidades de longitud. Ahora, ¿cómo se miden unidades de velocidad? Pues es un clásico, ¿no? Metros por cada segundo. Hasta viene en el tablero de los coches. Entonces, perfecto, ya tengo todo. Ya lo único que voy a hacer es simplificar todo lo que tenga que simplificar a partir de lo que ya tengo aquí. Entonces simplifico todo esto y obtengo esto. Vuelvo a simplificar y obtengo esto. Vuelvo a simplificar y obtengo esto. Perfecto. O sea, simplificando eso, esto que estás viendo aquí, obtengo que eso equivale a 1 newton por cada metro cuadrado y todo eso por segundos. Ahora, ya que hice todo eso, ahora tengo otra bronca. ¿Qué es un newton? Entonces, para eso, ocupo mis conocimientos de mecánica clásica, que yo sé que hay una diferencia entre peso y masa. Yo tengo una masa de 70 kilogramos, pero mi peso, para encontrar cuál es mi peso, tengo que multiplicar por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. En este caso, entonces, se define que el peso de cualquier cuerpo es igual a la masa que tenga ese cuerpo multiplicando por la gravedad. Pero ¿cuáles eran las unidades de la masa? Kilogramos. ¿Y cuáles son las unidades de gravedad? Pues es un clásico, ¿no? Metros por segundos al cuadrado. Y eso es la definición de un newton, porque el peso se mide en newtons, es una fuerza. Entonces, ya tenemos esto. Lo único que tenemos que hacer es que esto que estás viendo aquí en rojo, se lo voy a ingresar, lo voy a sustituir aquí, donde decía Newton. Entonces, haciendo eso, obtengo lo siguiente. Lo único que hice fue que, observa que ya lo ingresé, y el metro cuadrado sigue aquí, y el segundo sigue aquí. Ahora mi única chamba es esto, simplificarlo. Y si lo simplifico, llego a esto. Lo que estás viendo aquí, este interludio, este intermedio que estás viendo aquí, pues es lo que yo te estoy expresando pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito cómo le hice para poder llegar a esta expresión al final, ¿no? Pero en pocas palabras tu chamba es ahora nada más pelearte con esas unidades y aplicar el álgebra, la ley del sándwich. Y llegas a que la viscosidad se define como 1 kilogramo por metro por segundo. Y esto que estás viendo aquí en pantalla es un poids. Eso es un poids. Eso es un poids. Entonces, ya que sabemos que eso es un poids, pues sencillo, ¿no? Observa que aquí me decían que la viscosidad era igual a 2.5 centipoids. Y esto era igual a 2.5 por 10 a la menos 2, que es el prefijo centi. Y ahora, ¿qué era poids? Ah, pues yo ya sé que un poids tiene como unidades como kilogramo metro por segundo. Entonces ya no pongo poids, ya solamente pongo kilogramos metro por cada segundo. Y es así como ya llegué a la definición o ya tengo homologada las unidades de la viscosidad. Ahora la siguiente expresión que sigue por homologar, pues es la de la densidad. Muy sencillo, hacemos lo mismo, checamos nuestras unidades que tenemos actualmente y lo que yo quiero es pasar de gramos a kilogramos. Entonces, para hacer eso, observa que el prefijo o la letra K significa, es un prefijo y que tiene como valor 10 elevado a la 3. Entonces, si yo quiero ingresar la letra K, estoy forzado a dividir y multiplicar por K, es decir, K entre K. Eso es prácticamente lo que hice.
multipliqué por la fracción k entre k, que al final esto es 10 a la 3 y 10 a la 3, que esto es igual a 1. Entonces, cualquier cosa multiplicada por 1 no le pasa nada. Es el neutro multiplicativo. Entonces, ya que hice eso, observa que aquí ya el 10 a la 3 ya no se lo puse, ya nada más la cambié por la letra k, que eso es lo que expresa este 10 a la 3. Y solamente me resta hacer esta operación numérica de 0.890 entre 10 a la 3. La resuelvo y eso es lo que me da. Ahora con lo que me voy a pelear es con cambiar ese centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, ¿cómo hago eso? Ah, perfecto. Yo recuerdo que para sacar el volumen de un cubo es centímetros por centímetros por centímetros. Es decir, centímetros como base elevado a la 3. O sea, 3 veces. Y esto, en álgebra, se dice que cuando tú tienes un exponente y que estás multiplicando varias literales, este exponente se puede repartir a cada uno de esas literales. ¿Cómo es esto? Perfecto. Observa lo siguiente. Observa que yo pasé de centímetros cúbicos a centi elevado al cubo, metro elevado al cubo. ¿Qué es lo que hice? Ah, pues como esto es una base y al final yo sé que esto es un prefijo y esta es una unidad, pues lo único que pasa es que este 3 va a pasar va a pasar como exponente a cada uno de lo que tenga en la base, multiplicando. En este caso era centi y era metro. Espero que quede un poco claro ahí, para que no... Espero que se quede un poco claro porque yo no le agarré la primera, pero bueno. Vamos a ver. Ya que hice eso, pues ahora me pregunto, pues muy sencillo, yo de nuevo ya tengo en la cabeza, en mi mente, que el prefijo centi es 1 por 10 a la menos 2. Entonces, sustituyo donde dice c, es decir, centi, la equivalencia que tiene de 10 a la menos 2, pero eso está elevado a la 3. Entonces, resuelvo esa operación numérica y vuelvo a resolver esa operación numérica que queda y resulta que la densidad es igual a 900 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, otra vez ya tengo homologada la densidad. Lo siguiente que queda por homologar es el flujo volumétrico. Lo mismo que hicimos con la densidad, aplicamos de la misma forma, ¿no? Tengo el prefijo centímetros al cubo, pues lo que voy a hacer es que este 3 va a pasar como exponente a la unidad metro, tanto también como el prefijo. Entonces, observa que pasa lo mismo, se distribuye ese superíndice o ese exponente. Y al final de nuevo me pregunto que centi, ya sé que es 1 por 10 a la menos 2, pero como está elevado a la 3 va a ser 1 por 10 a la menos 6. Ahí está expresado. Resuelvo eso de 50 por 10 a la menos 6. Y lo pongo de esta manera, ¿no? Que el flujo volumétrico es 5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por cada segundo. Y perfecto, ya logré otra vez homologar todo. Ahora vamos a hablar de el sistema en el cual vamos a trabajar. Observa que aquí ya tenemos las unidades homologadas. Y el sistema a trabajar pues no es más que un tubo horizontal, porque es lo que nos dice el enunciado. Tenemos un tubo horizontal, dentro de ese tubo horizontal está pasando un fluido, y yo de manera muy conveniente, para no hacerme más difícil la vida, lo que yo hice es utilizar ese sistema de referencia, con el cual en base a ese sistema de referencia pues yo voy a hacer todos mis análisis y todo lo que son mis ecuaciones a partir de este tubo horizontal. Entonces, perfecto. Entonces ya saben que este es mi sistema al cual voy a estar trabajando. Ahora, ¿cuál va a ser mi elemento de volumen? Pues esto que ves aquí es mi elemento de volumen. Es prácticamente el elemento de volumen, recuerda, es como que extraer una parte muy pequeña de tu sistema y empezar a analizarlo. En este caso, pues yo extraí una parte muy chiquita de mi fluido con una variación en R. Es decir, va a haber un diferencial del radio. Esto ya lo he explicado en mis videos de transferencia de momentum en coordenadas cilíndricas. Entonces no voy a indagar mucho en eso.
Simplemente ahora, ya que tengo mi elemento de volumen, de hecho, el elemento de volumen para una coordenada cilíndrica es siempre lo mismo que están viendo en pantalla. Entonces, yo lo que digo es, el esfuerzo de corte que entra en mi fluido va a ser igual al el esfuerzo de corte que sale de mi fluido. Pero, observa que aquí cuando digo que entra, pues está evaluado en R, o sea, en este puntito. Pero ya después de que sale, ya está evaluado en este puntito. Es decir, en un R, y como ya recorrió un diferencial de R, pues se le pone R más delta de R. Ahora, las observaciones. El fluido es newtoniano. Si no fuera newtoniano, no puedo proceder a resolver todo lo que voy a resolver a continuación. El flujo es laminar. Si no es laminar, tampoco puedo proceder a resolver este sistema. Existe la hipótesis del medio continuo, porque no sabemos que por aquí hay una gotita de aceite y ya me echó a perder todo. Entonces, vamos a generalizar que está de manera homogénea todo lo que tenemos ahí. No hay trabajo externo, tampoco hay efectos de borde despreciables, perdón. Y estamos en un estado estacionario, ¿no? Es como tomarle una foto a esto y ya, el tiempo no varía. No hay variaciones, no hay tasas de cambio. Ya habiendo indicado eso, pues vamos a resolver el primer inciso, ¿no? Que nos piden encontrar el radio interno del tubo. El radio interno del tubo se define como la letra R mayúscula. Y como puedes observar, hay dos radios y eso confunden a muchos estudiantes, ¿no? Dicen, ¿qué carajos? ¿Por qué veo dos radios ahí? ¿A cuál le hago caso? Ah, pues observa que el radio que ya está estipulado, por así decirlo, es el radio con R mayúscula. Es decir, este radio parte desde el centro de tu cilindro y finaliza hasta que toca la pared interna de tu cilindro. Mientras tanto que el radio expresado en la letra R minúscula parte de la misma forma que el radio en R mayúscula, parte desde el centro del cilindro y llega hasta donde toque la pared interna del elemento de volumen. En este caso hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde encuentres tu elemento de volumen, hasta ahí llega el radio. Pero recuerda que el elemento de volumen tiene un espesor diferencial. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que sea de 0.0001, 0.0003. O sea, es un espesor muy chiquito, prácticamente ya estás casi rozando la pared, pero no la estás tocando. Es como un límite, ¿no? Por así decirlo. Y eso lo vamos a ver después. Entonces, para encontrar el radio del tubo, primero hay que encontrar el perfil de velocidades. Vamos a ver cómo se encuentra ese perfil de velocidades. Entonces, yo tengo aquí mi sistema, que era mi fluido, ¿y cuál era el volumen de este elemento de volumen? Ah, pues muy sencillo. ¿Cuál es el perímetro de un círculo? Pues 2pi por radio, ¿no? Ahora, si yo quiero encontrar el área de esto que está en azul, obviamente aquí nada más está la mitad, ¿no? Pero imagínate que aquí está la otra mitad. Entonces, si yo quiero encontrar el área como de este anillo, pues yo mido primero el perímetro y después lo multiplico por el diferencial de R, su espesor, delta de R. Y ya tengo el área. Ahora, ¿cómo encuentro su volumen? Pues si eso lo proyecto en todo el eje Z, es decir, en todo L, pues ya tengo lo que es el volumen. Ya habiendo dicho eso, pues vamos a proceder a hacer el balance en el elemento de volumen. Eso es muy simple. Ya sabemos que lo que entra menos lo que sale, más las fuerzas externas, ya sea de presión o de gravedad, va a ser igual a la acumulación. Lo que entra es tau de RZ evaluado en R y sale tau de RZ evaluado en R más delta de R, que es así como lo estamos expresando aquí. Observa muy bien. Las fuerzas externas, pues ya sabemos que así hay presión, porque nos los indica el problema. No nos indica el problema que hay fuerzas de gravedad, pero yo las considero. Y ahorita vamos a ver, en la práctica vamos a ir viendo a ver si se eliminan o no se eliminan o qué pasa con esas. Acumulación, pues ya sabemos que la tasa de cambio respecto a cada segundo o hora que pase, pues va a ser de la cantidad de momentum, ¿no? Que es la masa por la velocidad. Pero como estamos en un estado estacionario, la tasa de cambio pues no existe, entonces es igual a cero. No hay tasa de cambio. La masa por la gravedad, ahora como puedes ver aquí ya está la densidad por volumen. Y esto parte a partir de la relación que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces lo único que hago es despejar la masa y ya sé que la masa es igual a densidad por volumen. Prácticamente es eso, es lo que hice.
pero no está expresado ahí. Entonces está de manera implícita. Después, yo tengo aquí el 2pi por radio por delta de R y tengo 2pi por radio por RL. Y todo lo demás prácticamente ya está igual, ¿no? No ha cambiado nada más que en eso. Entonces, ¿qué es estas cosas? Ah, pues es el área. De hecho, lo puse aquí multiplicando por sus respectivas áreas. Pero, ¿área de qué? Este tau, ¿de qué área me está hablando? Recuerda que este es tu cilindro. Digamos que este es tu cilindro. Y la tau está tocando la pared y está saliendo de la pared. Así se expresa. Entonces, ¿cuál es el área interna del tubo? Y del mismo modo también equivalente a la área externa del tubo. ¿Cómo se calcula eso? Ah, pues imagina que tú tienes el tubo y lo llegas a partir a la mitad y lo extiendes. Lo extiendes en una mesa. Ya está. Ahora el tubo pasó de ser un tubo a ser un cuadrado. Entonces, ¿cuál es cuál es la longitud que tiene este lado? Ah, pues como era un tubo, yo ya sé que era 2pi por radio. ¿Y cuál era la longitud de este lado? Ah, pues era su longitud, L. Entonces, ¿cuál es el área? El área es igual, como es un cuadrado, pues fácil. 2pi por radio por L. Y observa que aquí está el vector tau que está saliendo. Tau de RZ. Perfecto. Entonces, tau de RZ es perpendicular al área. Entonces, como es perpendicular al área, esta es la área correcta por la cual se está efectuando mi fenómeno de transporte. Entonces, elimino todo esto, ya que lo aclaré. Y es por eso que ahí sale y está expresado el 2pi por radio por L. Ahora, el de la presión, pues eso ya lo habíamos hablado hace rato, ¿no? Esto que está en azul es el área en la cual se está llevando a cabo mis efectos de presión. Ahí donde dice fluido y está ese color azul, ah, pues ahí se está afectando mi presión. ¿Cómo mido esa área? Obviamente no es la mitad. Imagina que aquí está la otra mitad. Entonces, toda esa área, ¿cómo mido el área del anillo, de ese anillo, por así decirlo? Pues es el perímetro del círculo multiplicado por un delta de R. Y ya tengo el área. Y es lo que yo puse ahí, al ladito de presión. Entonces, ya que hice eso, ya que multipliqué por sus respectivas áreas, y ahora lo que voy a hacer es expresar esta expresión en una forma de cociente incremental. Recordemos que el cociente incremental es necesario para aplicar límites, porque si no, no puedes llegar a la definición de derivada. Esto se ha explicado en cálculo diferencial integral en el segundo semestre de la carrera. Pero bueno, el cociente incremental nos dice que aquí tenemos un incremento con respecto a una diferencial menos el no incremento, por así decirlo. Y para hacer eso, o sea, en pocas palabras lo que hice es que lo que estaba con signo negativo pasó a signo positivo y lo que estaba con signo positivo pasó a signo negativo. Entonces, para que yo hubiera hecho eso, lo que hice fue extraer ese signo negativo de la ecuación. Entonces, ahora ya aquí está mi signo negativo y observa que si este signo negativo entra a multiplicar a cada uno de mis términos del binomio, vuelvo a regresar a la ecuación que tengo aquí, a la expresión que tengo aquí arriba. No hice nada más que solamente extraer el signo negativo. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue. Ahora vamos a ingresar R. Observa que yo tenía una R aquí, pero esa R se ingresó a cada uno de los términos de mi binomio que tengo aquí entre paréntesis. ¿Por qué hacemos esto? Porque eso se le llama una función identidad. Además que como mi variable que yo la estoy evaluando en un R más delta de R, entonces, y yo aquí afuera tengo esa misma variable, entonces estoy forzado sí o sí a ingresarla. Entonces, siempre que tengas una variable que estás evaluándola, con respecto a tu tau, siempre vas a tener que ingresarla. Si aquí no estuviera la R, pues ni la ingreso, ¿no? Si aquí fuera tau de z más delta z y aquí yo tuviera R, pues ni la ingreso. Porque realmente no la necesito ingresar, porque no estoy evaluando en esa variable. Pero como aquí tengo R y aquí tengo R y todo se está evaluando con respecto a R, pues estoy forzado sí o sí a ingresarla.
Repito, si fuera si mi variable no fuera r y fuera z, entonces sin problemas mi r estuviera aquí afuera. Entonces es lo único que vaya, es lo único que se acaba de hacer. Ahora, ya que hice eso, ya que ingresé mi r a ese binomio que tengo entre paréntesis, divido todo entre mi elemento de volumen. Observa que mi elemento de volumen es 2pi por r por delta r y l. Ya hice eso. Ahora simplifico y obtengo lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico el límite a toda mi ecuación cuando delta r tiende a 0? Aplico el límite cuando delta r tiende a 0 a cada uno de los términos de mi ecuación, de toda mi ecuación. Y cabe recalcar que cuando un límite se aplica a una constante, pues a la constante no le pasa nada. Y observa lo siguiente, como aquí lo de las presiones eran constantes, el término de la gravedad es constante, y el 0 es una constante obviamente, pues no le pasa nada. De una vez yo ya pasé este término con signo negativo a signo positivo que está aquí. El término de la gravedad con signo negativo también ya lo pasé aquí. Perfecto. De una vez ya lo hice, para no perder tiempo. Ahora, esta R puede salir de mi límite y solamente el límite se va a enfocar en aplicárselo a este binomio y con respecto a esta diferencial de R. Entonces, cuando delta R tiende a 0, pues esto es la definición de la derivada. Entonces, esta es la definición de la derivada y es lo que se me crea. La derivada de R, tau de R, tau de evaluado en R y Z, ¿no? Tau de RZ. Observa qué es lo que pasó. Y observa también que aún sigue persistiendo mi término 1 entre R. Porque recuerda que solamente lo saqué de mi límite. Entonces, ese es el término de derivada. Observa que me sigue sobreviviendo R. Y tau de RZ pues ya no está evaluado en ningún lado, ¿no? Ya se vuelve un término absoluto. Tau de RZ. Evaluado en cualquier parte, por así decirlo. Entonces ya tengo esta expresión. Ahora voy a manipular esa expresión. Entonces, esa expresión tiene términos de presiones. Esa expresión tiene esos términos de presiones, presión inicial menos presión final. Entonces, esas presiones yo las voy a pasar a presión modificada. ¿Por qué presión modificada? Porque recordemos que cuando estamos en una tubería siempre vamos a tener pérdidas por efectos de fricción, por efectos geométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener ciertas pérdidas. Entonces para eso se cambian esas presiones a presiones modificadas. Para hacer eso, lo único que yo hice es, este término lo voy a multiplicar por la fracción L entre L. Entonces esto es un 1, no afecta en nada, eso entra y observa que aquí ya está expresado. Entonces puedo hacer esta suma de fracciones y queda lo siguiente. Ahora, utilizando las expresiones para la presión modificada, yo tengo que la presión modificada al inicio es igual a la presión total al inicio más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, de aquí yo despejo a la presión inicial total. Entonces me queda que es igual a la presión modificada menos la densidad de la gravedad. 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Porque yo estoy tomando como referencia el suelo, entre comillas. Y como en el suelo no me he elevado, no he recorrido ninguna altura, la altura es 0, pues por eso le pongo que es 0. Ahora, eso fue para mi presión inicial. Ahora, mi presión final va a ser igual, mi presión modificada final va a ser igual a la presión final absoluta más la densidad de gravedad por menos h. La pregunta es, ¿por qué menos h ahora? Porque cuando yo estoy midiendo mi altura, por ejemplo, si yo aquí está mi fluido y digo, aquí ya va 1 metro, aquí ya van 2 metros, van 3 metros, 4 metros, estoy tomando como referencia esta superficie, que aquí inicia en 0, y por aquí decir que aquí tiene 5 metros, por así decirlo, ¿no? Pero todo eso va a ser afectado, ¿por qué? Porque mi fluido está ascendiendo, y si está ascendiendo, está en contra de la dirección de la gravedad, o de la fuerza de gravedad. Entonces, como está en contra de la fuerza de gravedad, se le añade este signo negativo. Solamente es por eso. Entonces, siempre que estés
ascendiendo y la fuerza de gravedad esté en contra de tu ascenso, tienes que forzosamente ponerle en una altura el signo negativo, para que el signo negativo me indique que tú estás tomando como, una altura de referencia eh, de una superficie, pero en sentido contrario de la gravedad. Espero que eso se quede, espero que eso quede muy claro. Bueno, ya que hice eso, observa que ya lo mismo, ¿no? Aquí voy a despejar P sub L. De esta ecuación voy a despejar P sub L. Ya la despejé. Entonces solamente lo que único que me queda es en la ecuación anterior, en esta ecuación que estoy aquí mostrando con mi puntero, donde me dice que quiere P sub L y P sub 0, pues es lo que le voy a alimentar. Entonces sustituyo donde tenga que sustituir. Me dice, ¿quién es P sub 0? Ah, pues P sub 0 es esto. La presión modificada al inicio y bla, 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 bla. Aquí ya se lo puse. Menos P sub L. ¿Quién es P sub L? Ah, pues todo esto. Ah, pues aquí ya se lo puse. Más la densidad de la gravedad por L. Perfecto. Ahora, esa expresión la voy a simplificar. Y obtengo lo siguiente. Observa que aquí ya de entrada se ve que este término con este término se van a ir. Y de hecho se van. Y solamente me queda eso. Ya las presiones modificadas, las P garigoleadas. Ahora voy a resolver esta ecuación diferencial ordinaria por variables separables. Separo variables, integro en ambos lados. Y aquí estoy integrando con respecto a R. Entonces R va a subir de exponente. Entonces sí subió de exponente. Aquí solamente diferencial e integral. Solamente me queda lo que está dentro o que tiene como argumento la diferencial. En este caso es R tau de RZ. Perfecto. Y siempre se le añade, como es una costumbre, como es una integral indefinida, pues se le añade la constante, ¿no? Ahora, ya que tenemos eso, lo que sigue es esta R que estaba aquí, esta R que está aquí, multiplicando a mi esfuerzo de corte, va a pasar del miembro derecho de mi ecuación, dividiendo a cada uno de los términos. Entonces, eso es lo que hace y ve que aquí ya reduce de exponente 2 a exponente 1, y aquí solamente está dividiendo a mi constante 1. Ya que se hizo eso, vamos a sustituir donde dice el esfuerzo de corte R sub Z. Ahí vamos a sustituirlo por la ley de la viscosidad de Newton. Que ya sé que Newton me dijo que el esfuerzo de corte es igual a la menos la viscosidad por un rayo, se me olvidó. Pues este cociente, ¿no? De la derivada de la velocidad con respecto a la posición en el radio, ¿no? Entonces, esta tasa de cambio multiplicada por la menos la viscosidad es la definición de la viscosidad de Newton. Entonces, básicamente lo que hice es sustituir esto por esto que ves aquí. Prácticamente es lo único que hice. Ya que hice eso, de nuevo, otra vez, como puedes dar cuenta, ya tengo una ecuación diferencial ordinaria y tengo que separar variables y hacer la misma operación que se hace, ¿no? E integrar en ambos lados. Hay algo muy interesante aquí. Observa que aquí está C1 y lo he dividido entre menos la viscosidad. Entonces, como nosotros tenemos un conjunto de funciones, porque como son integrales indefinidas, te va a generar un conjunto de soluciones. Muchas soluciones, infinitas soluciones. Pero cuando tú les das condiciones de frontera, que es lo que vamos a hacer después, tú ya de todas de todo este conjunto de soluciones, tú nada más escoges esta con respecto a unas soluciones iniciales o unas soluciones finales. Solamente ya es una solución específica. Entonces, ¿qué pasaría si a mi conjunto de funciones le multiplico otra constante, le multiplico, al final de cuentas una constante? Que en este caso la viscosidad es constante. Y el signo -1 pues también es constante. Entonces, constante dividido entre otra constante, pues esto me va a generar pues C1, otra constante. Entonces, no la modifica nada. Entonces, siempre que multipliques a una constante por otra constante, o la dividas, o la sumes, o la restes, la constante no le va a pasar nada. Se va a comer esa operación.
Y como te puedes dar cuenta, si es lo que pasó. Observa que este C1 pues no le pasó nada. Al final de cuentas, aunque la dividí entre la viscosidad, pues sí se comió la viscosidad y no le pasó nada. Siguió siendo C1. Básicamente es eso. Entonces, ya que tengo esto que estás viendo y que lo puse en color amarillo, no lo puse en color amarillo por a lo loco, sino que próximamente vamos a ocupar esto en otros cálculos. Entonces, espero que lo recuerdes. Esto lo vamos a ocupar en otros cálculos. Ahora, ya hago esto de separar variables y voy a integrar en ambos lados. Integrando en ambos lados, me queda lo siguiente. Llego al perfil de velocidades general. En este caso, diferencial con integral solamente me queda velocidad sub z. Es igual, aquí tengo exponente 1, entonces se eleva al cuadrado. Ahora, aquí pues esto ya básicamente tiene la carota de un logaritmo natural de r, entonces le pongo logaritmo natural de r. Y le añado otra vez otra constante. Entonces tenemos un perfil de velocidades general. Para generar una solución específica para este problema, lo que hago es lo siguiente. Aplico condiciones de frontera. Entonces, si yo tengo mi tubo, ¿qué pasa al inicio? Cuando mi radio es igual a cero. Ah, pues aquí mi fluido pues va a fluir de manera muy sin resistencia, por así decirlo, ¿no? Aquí no hay resistencia alguna que impida el flujo de mi fluido, vaya la redundancia. Entonces, se le denomina que ahí en ese punto la velocidad va a ser máxima. Entonces, nosotros cuando en cálculo ya nos habían dicho que cuando tú quieres encontrar el máximo de cualquier cosa, si tú tienes, por ejemplo, por así decirlo, por poner una cantidad, ¿no? 2x, pues tú lo que tenías que hacer es, esto lo tenías que igualar a 0 y encontrabas cuál era el máximo, ¿no? En este caso, x igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 0 es el máximo, ¿no? Entonces, siempre tenías que igualar la derivada de tu función a 0 y ahí encontrabas el máximo. En este caso, hacemos lo mismo. Observa que hice lo mismo. Cuando r es igual a 0, la velocidad ahí es máxima. ¿Y cómo se representa eso? Pues la derivada de la velocidad con respecto a la posición en r va a ser igual a 0. Y esto quiere decir que es un máximo. Eso es lo que representa. Espero que haya quedado claro y te hayas acordado de tu materia de cálculo. Entonces, lo que sigue ahora es decir qué pasa cuando mi radio toca o está expresado en el radio interno del tubo. Ah, pues ahí es la velocidad de 0. ¿Por qué? Porque ya cuando llegaste a la superficie, aquí una capa del fluido va a estar prácticamente estática, porque ya está adoptando la velocidad de la pared. Y como la pared no se está moviendo y tiene velocidad 0, pues el fluido adopta la velocidad de esa pared. Y como es una pared rígida, pues el fluido tiene velocidad también 0. Entonces, por esa misma razón, aquí se le dice que la velocidad es 0. Entonces, siempre que tu fluido esté tocando la pared, una pared rígida que no esté móvil, va a adoptar la velocidad. En este caso, es decir, que tendrá velocidad 0. Ya que hicimos eso, lo que vamos a hacer es evaluar estas condiciones con respecto a el perfil de velocidad general y vamos a ver qué ecuaciones obtenemos, ¿no? O qué resultados obtenemos. El chiste de esto es que si yo tengo dos constantes, yo tendré dos condiciones de frontera. Si tuviera tres, aquí me faltaría otra más. Entonces, cuantas constantes tengas, vas a tener esas mismas condiciones de frontera. Si tienes una constante, una condición de frontera. Tienes dos constantes, dos condiciones de frontera, etc, etc, etc. Entonces, para r igual a 0, yo necesito encontrar una expresión antes calculada que tenga la derivada de la velocidad con respecto a r. Y eso es, ¿recuerdas que te dije que íbamos a utilizar una ecuación y que la enmarqué en color amarillo? Pues es esta. Es esta ecuación que que calculamos anteriormente, o que hallamos anteriormente, mejor dicho. Entonces, a partir de esto, básicamente lo que yo hago es la derivada de la velocidad en z con respecto a r, me dice que lo tengo que igualar a 0, perdón. Entonces la igualo a 0 y me dice que donde vea r sustituye a 0, pues aquí
le pongo 0. ¿Qué me genera? Que C1 es igual a 0. Oye, pero aquí hay una indeterminación. Sí, hay una indeterminación. Si quieres que no haya indeterminación, multiplica todo por R y se acabó. Toda la ecuación multiplícala por R y ya se quita la indeterminación, ¿no? Es algo que también se vio en esas cuestiones de los límites. Entonces, básicamente, C1, la constante C1 equivale numéricamente a 0. Ahora, cuando R es igual a R mayúscula, o sea, el radio interno del tubo, tenemos que la velocidad de aquí es igual a 0. Entonces, utilizamos esta expresión y lo que hice es, donde vi velocidad sub z, pues ahí la reemplacé por 0. Ya está, ya lo reemplacé. Ahora me dice, donde veas R, reemplázalo por R. Aquí está, ya lo hice. Entonces, solamente tu chamba es encontrar a qué equivale C2. Entonces, haciendo eso, yo sé que C2 equivale a eso que estás viendo en pantalla. Básicamente es eso. Ahora, entonces, si ya tengo C1 y ya tengo C2, pues puedo sustituirlos en mi perfil de velocidad general, en este que estás viendo aquí en pantalla. Entonces, haciendo eso, sustituyo en el perfil de velocidad general y obtengo esa expresión. Pero yo ya estoy viendo desde ahí que ya tengo tengo aquí esto que se parece y esto que se parece, pues factorizo. ¿Y cómo voy a factorizar? Pues factorizo el radio interno del tubo, que es algo que está fijo. Entonces voy a factorizar con respecto a todo este término de R mayúscula. Repito, porque ese radio no va a variar, va a estar fijo. Entonces simplifico de esta forma, factorizando sabiendo que el radio mayor obviamente va a ser mayor o igual que el radio menor. Y entonces obtengo esta expresión. Que esto hasta lo ven en el libro del BIR, que es el perfil de velocidades de manera específica para este caso que estoy resolviendo. Ahora, ¿para qué me sirvió todo este chorote? Ah, pues para encontrar el radio interno del tubo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Ah, pues yo sé a partir de la definición del flujo volumétrico o del caudal volumétrico, que el caudal volumétrico es igual a la velocidad media por el área. Eso te lo tienes que aprender por ley. Entonces, aquí te estoy diciendo que el área de la sección transversal donde pasa el fluido. ¿Cuál es esa área de sección transversal? Ah, pues nada más ni nada menos que aquí está tu círculo y todo esto que lo estoy poniendo feamente en color azul, es el área transversal. Y el área transversal es pi por radio al cuadrado. Ya, sin más. El área de un círculo. Ahí está pasando todo tu fluido. Entonces lo que hago, la velocidad media se expresa como el teorema de Fubini. El teorema de Fubini no es más que estas tres integrales que estás viendo aquí, integrales triples. Y pues vamos a simplificar. Observa que el teorema de Fubini te dice la integral de esto y de esto. Al final, cada diferencial observa que tiene como límite inferior y superior lo que es su longitud, sus grados y el radio. En este caso, en el teorema de Fubini lo que hacemos es, lo tratamos como si fueran términos que se están multiplicando, ¿no? En este caso, lo mismo entre lo mismo se va, lo mismo entre lo mismo se va. Y lo único que me sobrevive es esto. Entonces, esto es lo que está aquí. Simplificando es lo que queda. Ahora, mi única chamba es resolver esas integrales en cada uno tanto como el del denominador como el del numerador. Entonces, vamos a pelearnos con eso. Vamos a resolver esas integrales. Y yo ya sé que b sub z equivale a todo esto que estás viendo aquí. Pero ¿qué pasa cuando el radio es igual a 0? Si este radio fuera igual a 0, pues esta expresión se me va. ¿Y quedaría esto por 1? Pues es esto, nada más. Entonces, observa que cuando R es igual a 0, a eso se le llama la velocidad máxima, porque recuerda que cuando R era igual a 0 o en el centro del cilindro, la velocidad era máxima. Y la velocidad máxima, a partir del perfil de velocidades específico que encontramos, sustituyendo nada más R igual a 0, se encuentra esta expresión. Ahora, esa expresión yo la voy a utilizar para ya no poner todo esto. Observa que si todo esto
es la velocidad máxima, entonces ya no tengo necesidad de poner este término, solamente le pondré nombre velocidad máxima. Entonces, esto es lo mismo que esto. No se ha modificado nada. Solamente se hizo por un análisis. ¿Qué carajos es la velocidad máxima? Entonces, esto que estás viendo aquí es lo mismo que lo que estás viendo acá abajo. Entonces, para no arrastrar tantos números y tantas literales, yo le pongo que eso es velocidad máxima. Ahora sí, vamos a sustituir. Ahí me pedían BZ, pero B sub Z es igual a la velocidad máxima multiplicado por ese corchete. Ahí está. Es lo que estoy poniendo aquí. Es lo que estoy poniendo aquí. Nada más. Entonces voy a resolver esa integral. Ustedes ya saben resolver integrales. Entonces resolvemos esa integral como Dios les dé a entender. Resolvemos, resolvemos, resolvemos. Seguimos resolviendo esa integral. Y observa que llegamos a esta expresión, ¿no? R cuadrada sobre 4. Y abajo, pues ya lo habíamos hecho desde un inicio, R cuadrada sobre 2. Entonces, si tú resolviste bien aquí arriba, vas a obtener este resultado. Y si tú resolviste bien la integral que estaba aquí abajo, obtendrás este resultado que estoy poniendo en pantalla. Entonces, ya que obtienes esos resultados, entonces recuerda que la velocidad máxima al final solo era una constante, entonces por eso salió de la integral como una constante. Y aquí se sigue conservando. Entonces, el resultado que obtuviste de integrar arriba, que es r cuadrada entre 4, y el resultado que obtuviste abajo, que era de integrar, que en este caso es r cuadrada entre 2, esto lo vas a simplificar y obtienes esta relación muy bonita, que te dice que la velocidad media en coordenadas cilíndricas siempre es un medio de la velocidad máxima. Siempre, siempre, siempre. Es más, todo este choro te lo hubiera saltado, perdón, si nada más supieras esto, que en coordenadas cilíndricas la velocidad media es igual a un medio de la velocidad máxima. Sabiendo eso, te hubiera saltado todo este chorote, pero si no lo sabías, lo tendrías que hacer para encontrarlo. Entonces, ya que hicimos eso, ahora lo que prosigue es que tengo mi velocidad media. Perfecto. La velocidad máxima era la diferencia de presiones multiplicado por r cuadrada dividido entre 4 mu por L. Pero como a ti tengo un medio que está multiplicando a toda esa expresión, pues se convierte en 8 mu por L. Entonces la velocidad media se representa de esta manera. Esa es la representación exacta de la velocidad media. Ahora, regresemos a todo, después de todo este chorote, regresemos a la ecuación que teníamos al inicio. Yo tenía que el flujo volumétrico era igual a la velocidad media por el área. Pero, ¿quién es la velocidad media? Ah, pues aquí está la velocidad media. Ah, pues eso es lo que sustituyo aquí. Perfecto. Aquí está mi velocidad media. Ahora, ¿quién era mi área? Ah, pues mi área es pi por radio al cuadrado. ¿Pero qué radio? ¿El de R minúscula o el de R mayúscula? No, pues estás trabajando con R mayúscula, el radio interno del tubo. Entonces, utilizas R mayúscula. Todo es con respecto al radio interno del tubo. Porque al final es lo que quieres encontrar, ¿no? Entonces, todo eso, observa que aquí hay un R cuadrada y un R cuadrada. Entonces, al final esto se va a pasar multiplicando y obtenemos esta bonita expresión. Ya que obtenemos eso, tu chamba va a ser despejar a R a la 4. Despejando R a la 4, perdón, despejando R, que es el radio interno del tubo, que es lo que nos interesa saber, pues vamos a tener la raíz cuarta, obviamente, porque tenía exponente cuarto, tenía exponente 4 o tenía exponente cuártica. Entonces, lo que hacemos es, obtenemos esta bonita expresión, ya que despejamos bien, ingresamos datos. ¿Cuáles eran nuestros datos? O sea, ¿quién era mi caudal volumétrico? Ah, pues mi caudal volumétrico era 5 por 10 a la menos 5. Perfecto. Ya está. Ya está. Me pide 8. Ah, pues es un número nada más. 8. Me pide la viscosidad. La viscosidad era 0.0250 kilogramos metros por segundo. Perfecto, ya está. Me pide también la longitud. La longitud eran 14 metros. Perfecto, ya está.
Y me pide también la diferencia de presiones, que eran 440 newtons por metro cuadrado, ya está. Y pi, pues que eso es un número al final, ¿no? Un número irracional. Hacemos los cálculos con nuestra calculadora, chafita, de una Casio o hasta una calculadora de nada más 9 dígitos que multiplica, suma y divide. Y encontramos el siguiente resultado, ¿no? Que el radio interno del tubo es igual a 0.0178 metros. Y esa es la solución del primer inciso. Espero que hasta ahí haya quedado claro cómo se resolvía. Ya que hicimos todo ese chorote para llegar al radio interno del tubo. Y bueno, lo que ahora sigue es cuál es la velocidad media del fluido dentro del tubo. Pues como ya sabíamos que la velocidad media se define como esto que pusimos anteriormente, que es en coordenadas cilíndricas, que es un medio de la velocidad máxima. Simplemente sabemos que ya la velocidad máxima es esto que está expresado aquí, esto que están viendo que estoy enmarcando en rojo. Esto es la velocidad máxima. Y esto se va a multiplicar solamente por un medio, por un medio que están viendo aquí. Entonces, la multiplicación de todo eso me resulta en este término que están viendo en pantalla. Y ese es el término de la velocidad media. Esto que están viendo aquí es el término de la velocidad media. Ahora, como ya tenemos todo, prácticamente ya encontramos el radio interno del tubo, ya procedemos a sustituir. Entonces sustituimos y resolvemos numéricamente con nuestra calculadora y obtenemos lo siguiente, que la velocidad media del fluido dentro del tubo es de 0.0498 metros por cada segundo. Entonces, en conclusión, para terminar este problema, lo más importante de aquí era homologar todas las unidades. En este caso, observa que como ya tengo homologadas todas las unidades, yo ya no me tengo que preocupar si esto está bien o no, o si tengo que hacer más conversor de unidades, porque ya todo lo hice desde un principio. Entonces prácticamente ya es más fácil operar o manipular todos estos datos. Pues básicamente el detalle aquí estuvo en homologar todas las unidades, porque el procedimiento, eso fue sencillísimo, ya que eso lo vimos en el video de transferencia de coordenadas cilíndricas, básicamente. Cómo es que hallamos estos modelos para este diseño de este tubo. Bueno, ahora pasaremos con la transferencia de energía. El segundo problema era la transferencia de energía. Y decía lo siguiente. La pared plana compuesta de un horno está construida de dos capas. La interior está construida de un material refractario y te ponen lo que es su conductividad térmica. Te ponen cuál eran las pulgadas que tenía de espesor. Y que tenía la otra pared que estaba al exterior, o sea, en contacto con el ambiente, pues esa tenía un ancho de 4 pulgadas y también tenía su propia conductividad térmica. Te dan la temperatura de la superficie y también te dan la temperatura del exterior, pero no te dan la temperatura intermedia, la que está entre la fase del material refractario y del ladrillo común. Entonces, lo mismo, te piden que apliques el balance de el balance de energía a un envolvente, establezcas condiciones y pum, 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 todo lo que significa resolver un problema de estos. Entonces te piden primero, determina el flujo de calor que se pierde, te piden la temperatura de contacto entre el material refractario y el ladrillo común, y te piden la temperatura del aire que rodea el horno. Se puede considerar constante de 23, te piden que calcules el coeficiente de transferencia de calor, o sea, entre comillas H. Y otra vez, este problema tiene un valor de 3.5 puntos, y vamos a ver cómo se solucionaba. Antes de hacer cualquier locura, tenemos que saber dónde estamos parados, o cuál es nuestro punto de partida. En este caso, el punto de partida es nuestro sistema a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el sistema que están viendo en pantalla. En este caso yo les puse que, como tal, aquí está nuestra primera pared. Voy a señalar con el puntero. Aquí está mi primera pared. Aquí está mi segunda pared. Y aquí adentro de esas dos paredes está el horno, ¿no? No sé si
qué carajo se vaya a hacer en ese horno, pero al final en cuentas es un horno. Entonces me dan las temperaturas, de nuevo, repito, me dan las temperaturas al inicio y afuera del horno, dentro y fuera del horno, pero no el intermedio de las paredes. También me dan sus espesores y esto que están ustedes viendo aquí, esta línea o esta pendiente negativa, es el perfil de temperaturas. Esto también se acostumbra mucho en los libros ponerse de esta manera, ¿no? Expresarse de esta manera, el perfil de temperaturas, de manera gráfica, por así decirlo. Ahora, aquí es lo que me están dando. Me están dando la conductividad térmica de la primera pared, que es el material refractario, que tiene esas unidades. Me dicen también que su espesor de ese material refractario, o de esa pared, mejor dicho, es de 8 pulgadas. Me dicen también que la pared de ladrillo común, perdón, tiene la conductividad térmica con esas unidades. También me mencionan que también su espesor de esa pared es de 4 pulgadas. Y me dicen que la temperatura al interior del horno es de 1900 grados Fahrenheit. Y me dicen que la temperatura en el exterior del horno es de 125 grados Fahrenheit. Vamos a hacer un conversor de unidades aproximado. De nuevo, tenemos que homologar todas las unidades. Entonces, si quiero homologar todas las unidades, yo tengo que tener manzanas con manzanas, peras con peras, ya saben, ¿no? Pero en este caso, la verdad, ni yo sé qué carajos a qué equivale un pie, ni sé a qué equivale grados, bueno, grados Fahrenheit sí sé a qué equivalen, pero pulgadas tampoco sé. BTU es una unidad de energía. Entonces, yo hago un conversor de unidades aproximado. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo ya sé de antemano, en mis cursos de termobásica, que cuando se hicieron las escalas de temperaturas, utilizaban temperaturas de referencia de otras escalas. En este caso, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua en grados Fahrenheit? Pues yo sé que 100 grados Celsius aproximadamente equivalen a 212 grados Fahrenheit. Que eso yo me lo perdí porque dije, es que para pasar a grados Fahrenheit, pues básicamente es el doble de la temperatura con 12 unidades. Es más, hasta podría atreverme que ponerle ahí que 100 grados Fahrenheit aproximadamente equivalen a 205 o 206 grados Fahrenheit. Y aún así sería un aproximado correcto. Entonces yo me acordé de eso. Entonces ya tengo mi primer conversor de unidades. Ya pasé de grados Fahrenheit a grados Celsius. Ya puedo pasar de ahí. Ahora, yo quiero pasar yo quiero pasar también ahora de pulgadas a centímetros. Entonces, yo lo que hago es muy inteligentemente, aquí está mi dedito, entonces aquí está mi pulgar que lo estoy doblando. Entonces, con una regla trato de medir mi dedo y aproximadamente midió mi dedo 2.5, mi pulgar midió 2.5 centímetros, desde la uña hasta mi huesito. Entonces, aproximadamente una pulgada equivale a 2.5 centímetros. Por algo se llama pulgada. Ahora, ya que hice eso, ahora ¿cómo paso un pie? Pues un pie el promedio de altura es de 1,70 y en correlación con esa altura, pues yo mido 1,68, me faltan por 2 centímetros. Digamos que mi pie mide 26 centímetros. Yo no soy el promedio, pero de hecho estoy debajo del promedio. Entonces, pero puedo ponerle que alrededor de unos 28, 29. En este caso yo le puse aproximadamente un pie vale 28 centímetros. Mi pie mide 26 centímetros, pero yo le puse que aproximadamente 28 centímetros, tomando números más altos, ¿no? Para que el error no sea tan grande. Entonces, utilizando la lógica, ya aproximé unas unidades de pies a centímetros. Después ya me peleo cómo las paso a metros y a otra unidad, ¿no? Pero hasta ahorita ya lo logré. Entonces ya es todo. Básicamente todo lo que se hizo aquí es una aproximación, ¿no? Un análisis. Para que el maestro no te vea que eres tan tonto y ya te pusiste a chillar porque no tienes un conversor de unidades. Y bueno, ya que hicimos eso,
Ahora vamos a ver cuál es el elemento de volumen. El elemento de volumen para una sola pared es el que ven ustedes aquí. Esto que ustedes están viendo aquí, pues, es el clásico, mis condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Que aquí, en este puntito, cuando aquí X vale 0, pues recuerda que aquí la temperatura del interior del horno es T0, T sub 0. ¿Y qué pasa cuando aquí, en este puntito, X vale el espesor? Ya cuando pasó todo el espesor de esta pared, pues ahí vale T sub 1. Perfecto. Entonces, básicamente ya es lo que tengo. Entonces, esto, lo que acabo de expresar aquí, son mis condiciones de frontera. Entonces, ya que tengo eso, deja borro bien todo esto, de este cochinero que acabo de hacer aquí. Ahora, vamos a hacer nuestro balance de energía. Lo que entra menos lo que sale, más los sumideros, una reacción que está pasando ahí, es igual a la acumulación. En este caso, entra Q de X evaluado en X y sale Q de X evaluado después de que pasó todo ese espesor del delta X, entonces está evaluado en X más delta de X. Entonces esto entra, aquí sale, como tú puedes ver en la imagen, entra y sale. Reacción no tenemos, entonces eso es igual a 0. Acumulación tampoco vamos a tener porque estamos en estado estacionario. No se está generando, no está produciendo materia ahí dentro de nuestro sistema. Entonces por eso aquí le puse 0. Y la acumulación, pues estamos en estado estacionario, no hay cambios en el tiempo, eso es igual a 0. Entonces la energía interna de nuestro sistema no cambia. Habiendo detallado eso, de nuevo, hacemos el mismo procedimiento, la misma puerca pero revolcada. Vamos a cambiar bueno, multiplicamos por el área donde se esté llevando a cabo. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área de esta pared? Pues la longitud por W. Perfecto, pues aquí está. Ahora, dividimos todo entre el elemento de volumen y obtengo esto. O sea, dividimos toda esta ecuación que ves aquí, la dividimos entre esto que está acá. Y obtengo esta relación que estás viendo aquí. Ahora, observa que ya lo acomodé de tal forma que esto estuviera expresado con el cociente. ¿Cómo quedamos que se llamaba? El cociente incremental de Newton. Entonces, ya que lo tengo acomodado como el cociente incremental de Newton, ahora sí puedo aplicar delta de X cuando tiende a 0. Y cuando hago eso, obtengo la definición de derivada. Ya que obtuve la definición de derivada, empiezo a manipular. Aquí hay algo muy interesante. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que acaba de expresar? ¿Qué es lo que acaba de expresar esa ecuación? Vamos a hallar el perfil de temperaturas. Entonces, eso es lo que están viendo aquí arribita, es lo que acabamos de encontrar. Si yo aplico, resuelvo esta ecuación diferencial ordinaria por variables separables, integro en ambos lados y me queda que el flux de calor en el sistema es constante. ¿Qué significa esto? Que el flux de calor, ya sea el flux de calor que hay en esta pared y en esta pared, es el mismo. En todos lados el flux es el mismo. En todos lados el flux es el mismo y por ende el flujo también. Entonces, es constante en toda la pared, en toda la pared y en todas las paredes compuestas. Eso es lo que está diciendo este término que están viendo ustedes aquí. Entonces, procedemos a aplicar la ley de Fourier, que la ley de Fourier nos dice que el flux de calor es igual a menos la conductividad térmica multiplicado por el gradiente de temperaturas. Entonces esto lo sustituyo donde me dice Q de X, que está aquí arribita, igual a C1, y me queda lo siguiente.
Despejando a la derivada, obtengo que el gradiente de temperaturas con respecto, bueno, el gradiente de temperaturas es igual a la constante 1. Ahora lo que hago es resolver esa ecuación diferencial ordinaria por variables separables, integro en ambos lados y obtengo el perfil de temperaturas general. Ya que obtuve el perfil de temperaturas general, aplico las condiciones de frontera. ¿Cuáles son esas condiciones de frontera? Ya las había expresado al inicio, ya se las había explicado. Cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a todo el espesor de la pared, pues obtiene diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, a partir del perfil de temperaturas general, nosotros vamos a obtener ecuaciones utilizando estos resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver qué operaciones obtenemos, o qué ecuaciones obtenemos, mejor dicho. Entonces, me dice que cuando x es igual a 0, la temperatura es igual a temperatura sub 0. En este caso, observa que nada más me queda T sub 0 es igual a C2. ¿Por qué? Porque si aquí x es igual a 0, este término se va. Y solamente me queda T sub 0 es igual a C sub 2. Entonces, esto que estás viendo aquí es lo que me queda. Perfecto. Ahora me dicen, cuando x es igual a delta sub 0, la temperatura va a ser igual a T sub 1. Entonces, básicamente, otra vez tomé este perfil de temperaturas general y donde me decía, donde veas T, ponle T sub 1, ya lo hice. Y donde veas X, ponle delta sub 0. Perfecto, ya lo hice. Pero me decían, pero aquí tiene C2. Pero C2 yo ya sé que era igual a T sub 0. Por eso es que ya está ingresado de este lado. Perfecto. Ya que hice eso, voy a saber quién es C1. C1 es igual a todo eso que están viendo en pantalla. Ahora, si ya tengo C1 y ya tengo C sub 2, de nuevo, sustituyo en el perfil de temperaturas este que está aquí, este que está aquí. Si ya encontré C sub 1 y C sub 2, pues ya esas constantes las sustituyo en el perfil de temperaturas general y obtengo esta expresión. Simplifico y esto que están viendo en pantalla es el perfil de temperaturas general. Entonces, aplicando la ley de Fourier para encontrar el flujo de calor, tenemos lo siguiente. Tenemos la ley de Fourier aquí, pero yo ya sé que esto es igual a una constante. Despejamos a la derivada y obtenemos lo mismo. Recuerda que la conductividad térmica, que es una constante, y divide a una constante, pues sigue siendo la misma constante. Entonces, si se sabe que C1 es igual a T1 menos T sub 0 dividido entre delta sub 0, que es lo que encontramos hace un momento, entonces obtenemos lo siguiente. Obtenemos esto. Observa muy bien lo que acabamos de obtener. Entonces, esto es a lo que equivale el gradiente de temperaturas. Entonces, en general, ¿cuál es el flux de calor en nuestra pared? Tenemos esta expresión. ¿Quién carajos es el gradiente de temperaturas? Pues es esto que está aquí arriba. Entonces lo sustituyo y obtengo esta bonita expresión. Ya. Que ven en pantalla. Perfecto. Ya que obtengo eso, este signo menos, ¿por qué se va? Porque pasó a multiplicar a T1 y a menos T sub 0. Entonces, multiplicando eso, pues nada más cambia de signo, ¿no? El que tenía signo negativo ahora tiene signo positivo. Y el que tenía signo positivo ahora tiene signo negativo. Y ahora ya no tenemos el signo negativo de la conductividad térmica. Y básicamente eso que ya estás viendo en pantalla es el flux de calor, perdón, es el flux de calor para una sola pared. ¿Y el flujo de calor a qué es igual? Pues muy sencillo. Esta ecuación multiplícala toda por el área donde se está llevando a cabo ese calor y obtienes el flujo de calor. Y ya.
Solamente es multiplicar por LW, que es el ancho y el largo de la pared, donde se está llevando a cabo tu fenómeno de transporte. El área perpendicular en la cual se está llevando a cabo tu fenómeno de transporte. Perfecto. Entonces, de manera general, para cualquier pared que se te encuentre en la vida, tú tienes el perfil de temperaturas de esta ecuación que yo acabo de generar. Y tenemos el flujo de calor que se expresa con esta ecuación. Entonces, ¿qué carajos es J? Ah, pues la pared que estás evaluando. En este caso, si tenemos que es la pared, si J es la primera pared, pues ¿qué tenemos? T sub 1 menos T es igual a T sub 1 menos T sub 1 menos T sub 2 es igual a X sub 1. Perfecto. Y para aquí va a ser 1, 1, 1, 0, longitud por ancho. Y de esa manera vas encontrando para cada una de las paredes. Si tu pared inicial tú la comenzaste en 0, pues ahí le pones 0. Y empiezas a hacer tus cálculos, ¿no? Como en este caso yo le puse que era 0, pues aquí va a ser 0, 0, 0 más 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 más 1, 1. Y esto que, ahora imagina que ya no tienen las J y nada más tienen esos números, pues eso representa la pared en la cual estás haciendo ese análisis. Y eso te sirve para cualquier pared, básicamente. Entonces, ya teniendo todo eso de manera general, ahora vamos a hablar sobre la pérdida de calor. En estado estacionario estamos sin fuentes ni sumideros, es decir, que el calor que entra es igual al calor que sale. Es decir, el calor es constante en todo el sistema, no cambia el calor. Sabiendo eso, tenemos esta expresión, que es el flujo de calor en la primera pared. Tenemos el flujo de calor en la segunda pared. ¿Y cómo sé que es en la primera pared y en la segunda pared? Ah, pues por la conductividad térmica, que una es del material refractario, que es capa sub 0, y la que es del ladrillo es capa sub 1. Entonces esa es la segunda pared, la pared externa. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a sumar todo eso. Sumo estas dos ecuaciones de la pared 1 y la pared 2 y obtengo lo siguiente. Ahora, yo voy a despejar el flujo de calor, Q sub X. Hay algo que no dije y que es muy importante. Yo aquí ya no le puse un subíndice 1 y un subíndice 2, porque si no, estaría indicando que este calor es diferente a este calor. Por eso ya no le puse un subíndice que lo identificara de manera diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy diciendo que el calor que entra es igual al calor que sale. O sea que el calor de la pared 1 es igual al calor de la pared 2. Por eso tienen la misma nomenclatura, la misma notación. Entonces, ahora sí, regresando a lo que estábamos, vamos a despejar Q de X de esta expresión. Entonces, la pérdida de calor se calcula con esta expresión. Ahora, ¿por qué no la calculé de manera con valores numéricos? Porque yo no tengo longitud por W y eso es algo que no se les dio en el problema. Entonces, si no me están dando la longitud y no me están dando el ancho, yo no puedo proceder. Entonces, nada más lo dejo indicado la solución. Cuando ya se me dé la longitud y se me dé el ancho, ahora sí puedo ingresar los valores numéricos y obtener un resultado numérico. En este caso solamente dejo expresada la solución. Bueno, ya habiendo dicho eso, básicamente ya hemos respuesto el inciso A. Ahora vamos a ver el inciso B. La temperatura intermedia. Utilizamos esta ecuación para evaluar con respecto a la primera pared. Y vamos a despejar de ahí a la temperatura 1, que es lo que se nos pide. Entonces, despejando a la temperatura 1, obtenemos lo siguiente. Y que con esta ecuación podemos obtener cuál es esa temperatura intermedia que está entre la interfase del material refractario y la pared de ladrillos.
Ahora, el coeficiente global se establece a partir de la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton me dice que si yo tengo un calor, ese calor va a ser igual a mi coeficiente global y esto va a ser multiplicado por una diferencia de temperaturas. En este caso serían los extremos de mi sistema. Eh, en este caso, la temperatura del interior de mi horno y la temperatura exterior de mi horno. Entonces, aplicando de manera global para el horno, tenemos que el calor que tengo en mi horno va a ser igual al coeficiente global por la temperatura al interior de mi horno menos la temperatura al exterior de mi horno, una temperatura baja, multiplicado por LW, que es el área perpendicular a la dirección del fenómeno de transporte, que en este caso es de energía. Despejamos a H y ya encontramos la solución al inciso C, de manera analítica, simbólica, por así decirlo. Cuando se nos den los datos de longitud y ancho, pues ya podemos proceder a encontrar valores numéricos. Y pues ya básicamente ya hemos resuelto lo que es este segundo problema de transferencia de energía. Si se dieron cuenta, no había gran cosa. Era un problema muy sencillo, que también lo vimos en el video de coordenadas rectangulares con paredes compuestas. Ahora vamos a ver el último problema, que era transferencia de materia. Y bueno, pues ahora se nos da este sistema que están viendo aquí en pantalla. Y pues básicamente es un problema, uno de los primeros problemas que hicimos en el video de transferencia de materia por coordenadas cilíndricas. Es básicamente el mismo. Lo único que nos dan aquí es nuestro sistema binario, que es el nitrógeno molecular con el tetracloruro de carbono, el cual se nos da los datos del tetracloruro de carbono, perdón. Y a partir de todo eso tenemos que hallar lo que es la difusividad del sistema gaseoso binario. Entonces vamos a partir de todo lo que se nos da, los datos que se nos dan en el texto, para encontrar la difusividad del sistema. Entonces vamos a hacer eso. Y como siempre vamos a partir de un elemento de volumen. Y el elemento de volumen es muy sencillo, ¿no? Como recuerdan, teníamos esa celda de Arnold. Entonces siempre la celda de Arnold, perdón, siempre va a ir en dirección digamos que ascendente, ¿no? Porque se está evaporando, entonces está ascendiendo. Entonces es de ahí como yo utilizo este elemento de volumen. Y observa que aquí digo que el flujo molar del componente A, que en este caso es el tetracloruro de carbono, en el eje Z, que ese es el eje Z, ese es el eje vertical Z, evaluado en Z, o sea, en esta posición inicial, y después de que recorre una diferencial de Z, pues ahora el flujo molar del componente A va a estar evaluado en Z más delta Z. Eso es un clásico, ya no lo sabemos de memoria. El volumen del elemento de volumen, observa que donde se está efectuando como se está efectuando esto en el elemento de volumen, pues es muy sencillo. Delta Z multiplicado por el ancho por el espesor y por el delta Z, o sea, el delta Z multiplicado por el ancho y por el espesor, ya me dan el volumen, básicamente. Y es así como ya encontré mi volumen del elemento de volumen. Como son coordenadas rectangulares, pues es mucho más facilísimo, ¿no? Entonces, tenemos lo mismo, lo que entra más lo que sale más lo que se produce es igual a la acumulación. Pero como no se produce ni se acumula nada porque estamos en un estado estacionario, me queda lo siguiente. Ahora, yo voy a multiplicar todo esto por el área donde se está llevando a cabo mi transferencia de materia. En este caso, pues el área es muy sencillo, ¿no? Es W por mi espesor.
y este es el área donde está llevando a cabo mi transferencia de materia. Entonces, ahí donde voy a aplicar lo que es el flux. Recuerden que siempre multiplicamos el área porque el flux es una unidad entre área por tiempo. Entonces, área con área se van y ya no me queda una unidad por tiempo. Básicamente por eso se hace eso, para ya no tener todos en términos de área. Ya que hicimos, ya que se hace eso, simplificamos y lo mismo, ¿no? Vamos a delta z cuando tiende a cero y encontramos la expresión de derivada. De nuevo, tenemos que tenerlo siempre en términos del cociente incremental de Newton, es decir, que mi flujo molar o esa unidad es esa cantidad que parte de un fenómeno de transporte, ya sea de materia, de momentum, de energía, siempre tiene que estar el z más delta z como término positivo al inicio. Siempre tiene que estar el z más delta z o z más delta de lo que sea. Siempre tiene que estar al inicio porque esa es la definición de la derivada. Y ya cuando yo aplico el límite cuando tiende a cero, con respecto a lo que aquí está dividiendo, obtengo el término, perdón, la definición de derivada. Una vez ya que hice eso, observa que si yo resuelvo esta ecuación diferencial ordinaria por variables separables, yo obtengo que el flujo molar del componente A en dirección Z es igual a una constante. Es decir, al igual que el problema pasado, el flujo molar de A es constante en todo el sistema. Ahora vamos a utilizar o vamos a incluir lo que es la ley de Fick combinada, que mezcla tanto términos convectivos como términos difusivos. En este caso tenemos esta ecuación que se la tienen que aprender de memoria, esta ecuación que están viendo aquí en pantalla, esa se la tienen que aprender de memoria, y lo único que hacemos es, ¿quién carajos es NBZ? O sea, el flujo molar del componente B, que en este caso es el nitrógeno molecular, en dirección a Z, pero ahí va a estar estancado. ¿Qué significa que está estancado? Que no hay una corriente de aire que lo esté mezclando con el otro componente o que esté provocando un flujo. Entonces, por esa relación estequiométrica de que está estancado, se define que esto es igual a cero. Entonces, si NBZ, que está estancado, es igual a cero, entonces se reduce mi expresión que tenía aquí al inicio a esta expresión que están viendo aquí en pantalla. Y aquí puedo observar que como tengo un término aquí y otro término aquí, puedo factorizar. Entonces, para hacer eso, paso este término de signo positivo con signo negativo. Ahora, ya que hice eso, lo que resta es factorizar. Ahora después, ya que factoricé, pues queda poner todo en términos ya nada más de la concentración y lo que es mi derivada. Prácticamente es despejar al flujo molar del componente A en la dirección Z. Y esta ecuación es la que yo voy a usar. Entonces, tengo mi flujo molar expresado a partir de la ley de Fick combinada. Y también tengo que el flujo molar es constante en todo lo que es mi sistema. Uniendo esas dos expresiones que acabo de encontrar, entonces obtengo lo siguiente. Aquí me decía NAZ, pero ¿quién es NAZ? Ah, pues es una constante. Entonces aquí se lo ingreso y todo esto lo igualo a una constante. Es por eso que es lo que obtuve aquí. Es lo que obtuve aquí. Resuelvo esa ecuación diferencial ordinaria, ya saben, por variables separables e integro en ambos lados. Y obtengo lo siguiente. Como se pueden dar cuenta, ¿qué pasó con la concentración y la difusividad y el signo negativo? Pues de nuevo, si aquí están multiplicando, van a pasar dividiendo esta constante. Y como la concentración, la difusividad y el signo negativo son constantes, no le afectan en nada la constante porque tenemos una familia de funciones.
Por lo tanto, la constante sigue siendo C1. Y es por eso que ya no están la concentración ni la difusividad. Ahora, como integré en ambos lados, observa que esto es un logaritmo natural. Tiene toda la cara de un logaritmo natural. Entonces, esto aquí está el logaritmo natural. Y aquí está el C1 diferencial de Z, que al final de todo es C1 por Z. Y aquí agregué la constante otra vez. Otra constante de integración porque hice una integral indefinida. Cabe aclarar que aquí existía un signo negativo. Pero ¿qué pasa? Si todo esto lo multiplico por signo negativo, esto me tiene que dar positivo, esto me tiene que dar negativo y negativo. Pero con una constante multiplicado por un signo negativo, pues sigue siendo positiva la constante. Y otra constante multiplicada por un signo negativo, sigue siendo positiva esta constante. Entonces, como ya les repetí, a las constantes ni les viene ni les va que les multipliques o que les dividas o que les restes una cantidad negativa. Siguen siendo las mismas constantes. Por eso me doy el lujo de ya no poner el signo negativo ahí. Ahora aplicamos las condiciones de frontera y nos queda lo siguiente. Cuando z es igual a z a z1, es decir, esto que estás viendo aquí, esto es z1. Cuando estamos en el líquido. Cuando llegamos al borde o al límite de que ya estamos rebasando lo que es nuestro recipiente, ahí se le llama Z2. Y obviamente que aquí como estamos en la posición Z1, vamos a tener una composición de A, del componente A, 1. Y aquí vamos a tener una composición de A, 2. Y se les pone de esa manera porque tiene que hacer énfasis a que está en la posición 2, al igual que lo que es mi Z2. Por eso se le pone el mismo subíndice que a la Z. Siempre se le acostumbra de esa manera. Entonces, ya que tenemos lo siguiente, entonces, si en la posición 1 tenía Z1, en la posición 2 tenía Z2, también eso mismo pasa para las composiciones. Ya habiendo dicho eso, vamos a reemplazar lo que son estas condiciones de frontera en nuestro perfil de composiciones general y se nos efectúan estas dos ecuaciones. Con esta se nos efectúa esta ecuación y con esta se nos efectúa esta ecuación. Ahora lo que procedemos a hacer es hacer una resta. ¿Por qué una resta? Porque C2 menos C2 se me va a eliminar y solamente voy a tener ya C1 lista para despejarla. Entonces eso es lo que pasó eh, por, por leyes de logaritmos. Yo obtengo esa expresión y pues aquí de una vez ya hasta factoricé ya mentalmente, ¿no? Ya para que poner otro paso más. Entonces solo me queda despejar C1 y ya obtuve quién es C1, la constante 1. Ahora para la constante 2, lo que voy a hacer es utilizo la primera ecuación. Siempre se hace eso, siempre utilizas la primera ecuación. Utilizas esa ecuación y ahora donde decía C1, ahora pongo todo ese chorote que vienen aquí. Aquí ya está. Y ahora mi única chamba es despejar C2. Entonces C2 se define como todo eso que están viendo aquí en pantalla. Entonces yo tengo lo siguiente, tengo mi perfil de composiciones general. Yo ya encontré, yo ya encontré quién es C1 y quién es C2. Entonces esas dos las voy a sustituir en mi perfil de composiciones general y me queda lo siguiente. Me queda todo este rollote que ustedes están viendo aquí. Todo este rollo. Pero lo voy a simplificar. ¿Cómo simplifico eso? Pues yo estoy viendo ya de entrada que tengo términos iguales. Entonces factorizo. Entonces voy a simplificar todo eso que están viendo en pantalla y me queda de la siguiente forma. Oye, ¿cómo le hiciste para hacer eso? Ah, muy sencillo. Este logaritmo pasó restando y por leyes de los logaritmos obtuve esto. Ahora, aquí tengo z, z1 y aquí tengo el mismo término que estás viendo aquí, es el mismo término que estás viendo acá. Entonces factorizo y tengo este término.
Y lo único que no queda es pues nada más son las restas de z menos z1, que aquí está, y z1 menos z2, z1 menos z2 es lo mismo que aquí está. Entonces, de hecho, si yo ingreso este de nuevo aquí adentro, vuelvo a obtener lo que está ahí arriba. Entonces, básicamente mi factorización estuvo correcta. Ya que hice eso, ya que llegué a esta expresión, recuerda que ahorita nada más estamos factorizando todo y simplificando. Ya que llegué a esta expresión, pues yo reconozco que z2 es mayor que z1. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque si aquí estaba z1, pues z2 es hasta acá. Obviamente que z2 va a valer, no sé, 10 metros. Y aquí z1 vale 5, entonces 10 es mayor que 5, o sea, z2 es mayor que z1. Sabiendo eso, yo llego a la siguiente conclusión. ¿Qué pasó? Observa que aquí cambió, como que se invirtieron, pero para invertirse tuve que añadir un signo negativo aquí. Y ese signo negativo lo que hace, fíjate qué es lo que hace, es que estas fracciones se me invierten. Lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo. Y eso es lo que pasó. Ahora, si aplico la exponencial a toda la ecuación, o sea, E y Euler, lo que obtengo es lo siguiente. ¿Ya vieron? Entonces, básicamente es eso. Eso es como que mucho análisis. Ahora, lo que acabo de encontrar se le llama el perfil de composiciones. Recopilando, tenemos que el flujo molar del componente A en la dirección Z es igual a esa expresión. Ahora, yo sé que la derivada de la composición con respecto a la posición de Z es igual a C1 por 1 menos XA. Sustituyendo, encuentro lo siguiente, es decir, esto que estás viendo aquí, lo voy a sustituir aquí. Y una vez que ya hice eso, obtengo esta expresión que estás viendo aquí. Entonces, ya que lo hice, tengo que el flujo molar del componente A en la dirección Z es igual a la concentración, la difusividad por una constante C1. Una vez que ya logré obtener eso, se sabe que C1 es igual a todo lo que estás viendo aquí en pantalla, ¿no? Ahora, cabe aclarar algo muy interesante. Tú te vas a preguntar, oye, ¿de dónde sacaste esto? ¿De dónde sacaste esta expresión? Ah, pues recuerda que esto era igual a C1, porque NaZ va a ser constante en todo lo que es nuestro sistema. Y como esto es una constante, pues al final se elimina, ¿no? Como que ya no está, se la come la constante. No le pasa nada, no le hace ni cosquillas. Entonces volvemos a generar el dz. Y como este 1 menos xa está dividiendo, pues va a pasar aquí multiplicando, ¿no? 1 menos xa. Que al final en cuentas es esto que están viendo aquí. Esto es una relación que ya habíamos encontrado antes en nuestros cálculos anteriores. No es nada del otro mundo, no me lo saqué de la manga. Simplemente estoy reutilizando cálculos que ya había encontrado, o expresiones mejor dicho, que ya había encontrado anteriormente. Bueno, entonces sustituyo, ya llegué a esta expresión y yo ya sé que anteriormente de nuevo reutilizo el cálculo de que ya sabía que C1 es igual a toda esta expresión. Entonces, donde vea que diga C1, ahí lo voy a reemplazar. Lo reemplazo y obtengo lo siguiente. Eh, entonces el flujo molar en consecuencia es esto que están viendo aquí en pantalla. Esto es el flujo molar. El flujo másico es esto. Pero antes de hacer eso, para pasar a flujo másico, yo sé que
a partir de la ley de gases ideales, PV es igual a nRT. Entonces, si yo paso el volumen dividiendo al otro miembro, encuentro lo que es la concentración y a partir de ahí despejo la concentración. Y entonces resulta que es la presión total entre R por T. Ahora, a partir de la ley de Dalton, yo sé que la composición, como a mí me dan en el texto datos de presión parcial, entonces, o presión de vapor, mejor dicho, yo sé que la ley de Dalton me dice que la presión de un componente en un sistema es igual a la fracción a la fracción mol de ese componente multiplicado por la presión total que existe en ese sistema. Entonces, esto que estás viendo aquí, yo lo sustituyo, donde vea XA sustituyo eso y donde vea concentración total sustituyo eso. Entonces ya no tengo concentración total, ya tengo en términos de presión y la R de gases y la temperatura. Yo aquí tenía 1 menos XA1, entonces pongo PA sub 1, PA sub 1 entre 2. Solamente le estoy añadiendo, los números solamente hacen énfasis en qué componente es, ¿no? Y qué presión parcial para qué componente es. Por eso solamente se le añaden esos numeritos. Pero si te das cuenta, ya pasé a presión parcial entre presión total, que es prácticamente esto que había encontrado, ¿no? Esta definición que había encontrado a partir de la ley de Dalton. Ya que hice eso, esta presión total, ¿qué pasaría si yo la multiplico cada numerador y denominador por la presión total? Pues obtengo este logaritmo natural que están viendo aquí, con este argumento. Ahora, para encontrar el flujo másico, yo tengo flujo molar. Para pasar perdón, tengo un flux. Esto es un flux molar. Flux molar. Creo que todo el video he estado diciendo que esto es un flujo. No, esto no es un flujo. No es un flujo. No es flujo. Es flux. Es un flux. Esto es un flux. Entonces, como es un flux, pues multiplico todo por un área. El área perpendicular en la cual se está llevando la dirección de transporte. Que ya habíamos dicho anteriormente que era la longitud por W. Entonces ya lo convertí en flujo, pero sigue siendo flujo molar. Ahora, ¿cómo lo convierto en flujo másico? Pues multiplícale por su peso molecular del componente que estés evaluando. Ahí está. Y ahora sí, ya tengo mi flujo másico. Perfecto. Vamos a eliminar todas estas tachaduras. Y lo que estás viendo ahí en pantalla es que con ese recuadro es el flujo másico para nuestro sistema particular. Ahora vamos a calcular el flujo másico, perdón, el flujo másico. De datos del texto tenemos todo eso que están viendo en pantalla. Lo único que yo he agregado es que aquí nos daban un flujo volumétrico. Pero ya sabemos en transferencia de momentum que para pasar de un flujo volumétrico a un flujo másico solo tienes que multiplicarlo por la densidad y ya pasaste por flujo a flujo másico. De hecho, por eso te dan aquí la densidad. Entonces, haciendo eso ya pasaste a flujo másico. Y el peso molecular del tetracloruro de carbono, pues es esto que estás viendo aquí en pantalla. Sacas tu tabla periódica de los elementos y empiezas a calcular sus masas atómicas, ¿no? Y a partir de eso, a partir de sus masas, obtienes lo que es el peso molecular. Perfecto. Entonces ya tengo todos esos datos de texto y otros datos que yo generé a partir de correlaciones con el texto. Entonces lo único que me queda es despejar a la difusividad de mi ecuación del flujo másico. La despejo y me queda esto. Sustituimos valores numéricos porque aquí sí nos dan valores numéricos. Observa que todo lo que aquí está expresado. Solamente hay un detalle. Que cuando yo utilizo la R de gases, estoy utilizando milímetros de mercurio porque todas mis presiones están en milímetros de mercurio. Y lo único detalle que hay aquí es que aquí estoy utilizando centímetros cúbicos. Entonces, como yo no necesito tener yo necesito tener unidades de centímetros, aquí no puedo utilizar litros. Entonces, por eso tengo este conversor
que me dice que un litro equivale a 10 elevado al cubo centímetros cúbicos. Eso equivale a un litro, que eso ya lo habíamos visto desde el problema número 1. Entonces, ahora sí, litros con litros se van y todo lo tengo en términos de centímetros cúbicos, como ustedes pueden darse cuenta. Y ahora sí, tomo mi calculadora, resuelvo esos, ingreso todos esos valores numéricos, le doy a Enter y encuentro lo que es la difusividad binaria del nitrógeno molecular y también del tetracloruro de carbono, que es de 5.0030 centímetros al cuadrado entre hora. Y si haces el análisis dimensional de unidades, sí te va a generar el centímetros cuadrados por cada hora. Y perfecto, hasta aquí llegaría el problema y ya tienes tus otros puntos asegurados. Y pues bueno, hasta aquí llegó el video de este día de hoy. Espero que te haya servido de algo. Espero que si tuviste alguna duda, pues déjame en la caja de los comentarios ahí tus dudas. Si es que tú corrobóralo, tú trata de hacer este TS por tu propia cuenta. Trátalo de hacer. Utiliza este video como guía. Y practica, practica, practica y practica. Recuerda que la práctica hace al maestro. Entonces, si tienes alguna duda, si llegué a cometer un error, porque yo no soy un dios, yo no hago este, maravillas y soy perfecto por completo, no puedo equivocarme en los videos, así que tú corrobóralos, no me creas, no soy nadie para que me creas. Cuestiónalo todo, corrobóralo todo y busca en las fuentes de todo lo que yo te diga. Entonces, todo corrobóralo. Haz de cuenta que yo soy un chismoso, un mentiroso. Entonces, tú todo cuestiónalo y todo corrobóralo. No seas una oveja que todo dice que sí y todo me cree. No, tú todo cuestiónalo y corrobóralo. Y si tienes alguna duda te puedo ayudar, déjalo en la caja de los comentarios cuál es tu duda y en qué parte del video tuviste esa duda y ya veremos cómo la solucionamos. Hasta aquí es todo por el día de hoy, por este video y nos vemos en la próxima.